Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 37. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Así que respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas cosas claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Hemos titulado al sermón del día de hoy: un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. En la actualidad, mis hermanos, el término cristiano ha sido un término o una palabra que se ha diluido de lo que realmente significa el ser un cristiano. Hoy en día todo mundo se llama cristiano. No importa lo que creas, no importa a qué iglesia asistas, no importa la denominación que tengas, incluso no importa si adoras al Dios de la Biblia o no. Todos se creen, todos se dicen o todos se ponen el nombre de cristiano. Pero si algo nosotros hemos aprendido y hemos visto a través de la Escritura es que el simple hecho de que una persona asienta las verdades de la Biblia acerca de la persona de Jesús, eso no es suficiente para que la persona diga que es cristiano. Porque muchas veces las afirmaciones que nosotros tenemos como hombres van en contra de nuestro estilo de vida. No hay una congruencia entre lo que decimos versus lo que hacemos todos los días. ¿Cómo es que el mundo describe a los cristianos? ¿Qué opina el mundo acerca del cristiano? El mundo opina que el cristianismo es una religión más dentro de muchas creencias, la cual el nombre puede tomarse como si fuera un producto que esté exhibido en una góndola, en un autoservicio. Es una religión más. Es como si tú llegaras a la tienda de autoservicio que está cerca de tu casa, llegaras al pasillo 8 de abarrotes y te encontraras en las góndolas cristianismo, catolicismo, hinduismo, budismo y toda la religión. El mundo así ve el cristianismo, es una creencia más. Otros opinan del cristianismo que es una norma de reglas que tú debes de cumplir para que no te vayas al infierno. Si tú haces esto, te libras, pero si tú no lo haces, te vas a ir al infierno. Tú debes de cumplir esto, tú debes de guardar estas cosas, porque si no te vas a ir al infierno. Otros
opinan que el cristianismo son una bola de locos que viven con el Jesús en la boca. Todo el día traen a Jesús en la boca, pero sus vidas no reflejan a ese Jesús del cual están hablando o del cual citan a cada momento. Otros opinan que el cristianismo es gente fanática de la religión, porque no logran entender cómo es que una persona el domingo puede pasar 3 horas sentado escuchando y alabando y cantando a un Dios cuando lo puedes hacer en tan solo 50 minutos, con tus respectivos lapsus de dormitar. Oye, es que eres un fanático. ¿Cómo es que llegas desde las 10 de la mañana a la iglesia y sales a la 1? Pues ¿qué tanto hacen? Yo donde voy, rápido, 40 minutos, ya salimos. El problema es que aún dentro del mismo, no solamente el mundo tiene una idea errónea acerca del cristianismo, sino que los mismos cristianos nos hemos encargado de diluir el término cristiano. Nosotros mismos como cristianos nos hemos encargado de que el término o el título de discípulo de Cristo o de que soy un cristiano se vea algo diluido. El cristianismo o los cristianos han considerado su vida cristiana como una actividad social moralista dominguera. Social porque vengo a encontrarme con mis amigos. Moralista porque no me porté bien en la semana y necesito venir a calmar mi alma. Y dominguera porque son los domingos. El cristiano lo ha diluido al punto donde decimos que nuestros hijos son cristianos porque nacieron en una iglesia cristiana. Otros opinan que el simple hecho de asistir a la iglesia cristiana ya eres cristiano. O se puede llegar a pensar de que el ser cristiano es por el hecho de que conoces algo de la Biblia, que puedes citar algunos pasajes, que puedes leer acerca de algunos libros, pero sin tener realmente un entendimiento bíblico de lo que es el Evangelio y lo que es una vida cristiana. Otros cristianos diluyen la palabra cristianismo, discípulo de Cristo, creyendo que Dios está obligado a bendecirnos en todo lo que le pidamos. Y que si Él no nos bendice, entonces tú tienes la autoridad para ir a reclamarle al Señor sus promesas. ¡Qué absurdo! Ir delante del Dios creador y venir a reclamarle. Pero desgraciadamente muchos cristianos viven así y así han presentado el cristianismo. La más común es creer que somos cristianos porque hicimos la oración del pecador. Incluso tú puedes saberte que eres un pecador. Tú puedes saber que necesitas de un Salvador, pero nunca arrepentirte de tus pecados. Nunca abandonar tu mala manera de vivir. Nunca abandonar tu rebeldía ni tu vida obstinada de hacer lo que se te pegue la gana y creer que eres cristiano o que formas parte de la familia de Dios. Este tipo de pensamientos, mi hermano, lo único que ha hecho ha traído daño al Evangelio. Quien ha sufrido, quien se ha visto menguado en todo esto, es el Evangelio. Porque la gente que nos conoce, que ve tu vida, que ve tu manera de hablar, que ve tu manera de actuar, que ve tu manera de comportarte en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, y tienen la imagen de Cristo en ellos y ven nuestras vidas, es un choque. No hay congruencia. Y no estoy diciendo que seamos cristianos perfectos, porque somos pecadores que estamos en un proceso. Pero sí hay evidencia de que Cristo está en nosotros.
muchas veces nuestra manera de vivir ha diluido lo que realmente significa ser cristiano y esto ha traído vergüenzas al Evangelio. Desgraciadamente hemos reemplazado las palabras desafiantes de Cristo, las palabras de poder, hemos desafiado sus mandamientos, sus preceptos, por conceptos filosóficos para poder vivir una vida mejor de este lado de la gloria. Por conceptos donde es preferible la aceptación del mundo con tal de que no me rechace. Donde hemos aceptado ciertos comportamientos en vez de confrontar nuestras vidas con la palabra de Dios. Hemos rechazado a Cristo y nos hemos colocado nosotros ahí. Y las consecuencias han sido graves. Nosotros en el libro de Hechos, cuando estuvimos ahí estudiando, encontramos que los cristianos se les llamó por primera vez cristianos, ¿se acuerdan en dónde? En Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Nosotros encontramos en Hechos capítulo 11 que cuando la iglesia, los cristianos que venían huyendo, que llegaron a Antioquía de Pisidia, empezaron a compartir el evangelio, empezaron a hablar de Cristo, empezaron a ver la manera de vivir y empezaron a hablarles acerca de la salvación que había en Cristo Jesús, que la gente, dice Lucas, que era tal su manera de vivir, porque dice que cuando llegó Bernabé, dice que la gracia de Dios era muy evidente en ellos, y la gente les empezó a llamar cristianos. ¿Sabes quién le llamó cristianos a los cristianos? No fueron los cristianos, fueron los gentiles. Aquellos que no conocían de Cristo, aquellos a quien se les estaba hablando, ellos fueron los que dijeron, estos son cristianos. ¿Por qué era? ¿Por qué ellos decían esto? Alguien puede decir, mira, ahí va un americanista. ¿Por qué? La camiseta, ¿verdad? Mira, ahí va un chivista. Mira, ahí va alguien de un partido político, ¿verdad? Porque se ponen la camiseta de ahí. Portan los colores, portan el uniforme, portan la filosofía de la empresa, portan los valores de la empresa. En aquel entonces decían, mira, ahí van los herodianos. Porque estaban bajo el gobierno de Herodes, pensaban como Herodes, vivían bajo la filosofía de Herodes, hacían todo como Herodes. Y esta gente empezó a ver y decir, mira, esos son cristianos. Porque había una congruencia entre lo que ellos decían y lo que ellos estaban viviendo. De hecho, un autor Tácito en su libro Anales se expresa así de los cristianos, dice, el vulgo les llama cristianos. El autor o el originador de esta denominación es Christus. Y fue en el reinado de Tiberio cuando fue ejecutado por Poncio Pilato. Los gentiles empezaron a notar ciertos comportamientos en la gente. Dijeron, mira, ese es un cristiano. La palabra cristiano, mi hermano, denota que eres un seguidor de Cristo, que eres un discípulo de Cristo. Pero no un seguidor como los que mencionan los evangelios en Marco, porque en los evangelios, en Marcos, en Mateo y en Lucas, nosotros encontramos a muchos seguidores de Cristo, muchos. Les dio de comer e iban tras él 5,000, sin contar niños y mujeres, iban muchos. Pero Cristo o el evangelio o el Señor no quiere de esos tipos de seguidores. No quiere seguidores que van tras las bendiciones del Señor. No quiere seguidores que van nada más porque le cumplieron alguna necesidad en ese momento. Un seguidor de Cristo es aquel que refleja a aquella persona a la cual está siguiendo.
Los que tenemos hijos, es muy fácil conocer a la mamá o conocer al papá sin conocerlos a ellos por pasar tiempo con sus hijos. Tú pasas un día con los hijos de una persona que quieras conocer y los hijos te van a decir qué tipo de papás tienen. Si son papás organizados, amorosos, si son disciplinados. Te va a permitir ver quién manda en casa, porque así son los niños. Los niños son un reflejo de lo que nosotros vemos en casa. Nuestro cristianismo, mi hermano, debe de ser exactamente lo mismo. Nuestro cristianismo debe de ser un reflejo de aquel a quien estamos siguiendo. Y vuelvo a decir, no es que seamos perfectos, sino que se debe de notar a quien estamos siguiendo. Entonces, ¿qué significa ser un verdadero cristiano? Vamos ahí a la escritura, en nuestro pasaje inicial, y veamos en el versículo 27 y 28, la primer parte. Dice, salió Jesús con sus discípulos a las aldeas, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos le respondieron, Juan el Bautista. No. Otros opinan que tú eres Elías. No, Jesús. La gente opina o dice de ti que tú eres uno de los profetas. Estas mismas respuestas nosotros las podemos encontrar ahí mismo en Marcos, en el capítulo 6, versículos 16 al 15, junto con Herodes. Cuando Herodes supo, dice que la fama de Jesús se había extendido a tal punto que Herodes preguntó, oye, ¿de quién es él? No, pues es Juan el Bautista. ¿Y a poco Juan el Bautista resucitó porque ya lo había matado? No. Unos dicen que es Elías. No, es otro profeta. Al igual que Herodes y la multitud que vemos en los evangelios, el día de hoy hay muchas opiniones acerca de quién es Jesús. Para unos era Juan el Bautista resucitado, para otro era Elías. Pero como ahorita están nuestros tiempos, mi hermano, y las filosofías que se han permitido adoptar, ayer con los jóvenes veíamos una clase muy padre acerca de filosofía para crear una cosmovisión bíblica, y veíamos cómo lo que nosotros informamos a nuestra mente, lo que nosotros informamos a nuestro corazón, viene a determinar las personas que llegamos a ser o lo que somos. Y las filosofías de este mundo ahora nos han enseñado que Cristo Jesús es un iluminado, uno más entre todos los iluminados. Para otros consideran que Jesús es un personaje mitológico o de la historia nada más. Otros piensan que Jesús es el genio de la lámpara que viene a cumplirte todos tus deseos, porque sacamos de contexto el pasaje donde dice, y Él suplirá todas vuestras necesidades, y sacamos otro pasaje de contexto donde, en Proverbios, creo que dice que, ya me metí en problemas yo solo, no lo recuerdo. Ok, si lo recuerdo se lo cito. Es un proverbio. Creemos que Jesús viene a cumplir nuestros caprichos. Y no es así. Pero Jesús lleva a los discípulos a hacer una pregunta, que es la primera pregunta que yo te quiero hacer a ti. Y está en el versículo 29. Porque Jesús los empieza a escuchar, empieza a decir, mira todo lo que dicen de mí, pero ahora se voltea con aquellos con los que ya ha pasado tiempo, aquellos que lo han visto enseñar, que lo han visto sanar enfermos, que lo han visto multiplicar panes, aquellos que han estado con Jesús, y les pregunta en el versículo 29, pero vosotros, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? ¿Quién es Cristo para ti?
Jesús se voltea y hace una pregunta muy personal a los discípulos. Y les dice, ¿saben qué? Está bien lo que ellos piensan, pero yo me interesa ahorita saber, ¿qué piensas tú? Tú que ya llevas tiempo conmigo, tú que has visto mi gracia, tú que has visto mi poder, tú que me has visto sanar enfermos, liberar demonios, multiplicar panes, tú, ¿qué piensas acerca de mí? Para ti, ¿quién soy yo? Y aquí encontramos nosotros entonces la primer característica de un verdadero cristiano es que conoce quién es el Señor de manera muy íntima y muy personal. Conoce quién es Él, conoce su forma de pensar, conoce su forma de ser, conoce su carácter, conoce sus atributos y es una persona que tiene deseos y tiene ganas de estar con su Señor. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta a la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, nosotros ya la conocemos porque ya tenemos toda la revelación, ¿verdad? Porque si alguien ahorita nos pregunta, ¿quién es Cristo? Todos podemos decir, Jesús es el Hijo de Dios. Si tú ves en Marcos capítulo 1, versículo 1, así es como Marcos comienza su evangelio. Marcos comienza su evangelio dándonos la identidad de Cristo Jesús. Dice en el verso 1 del capítulo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos cuando empieza, él dice, yo les voy a hablar de una sola persona, Jesucristo. Y desde el inicio les quiero decir una cosa, Él es el Hijo de Dios. Los discípulos ya tenían ese tiempo de andar con Jesús, ya habían visto todos estos milagros que yo les acabo de decir, pero aún no tenían un entendimiento claro acerca de la persona de Jesús. Conocían ciertos rasgos de Jesús, conocían ciertas características de Jesús, ciertas cualidades de Jesús, pero aún sus mentes estaban embotadas, sus corazones al parecer todavía estaban un poquito endurecidos que no podían ver. Ve conmigo, por ejemplo, ahí en el capítulo 8 de Marcos, unos versículos antes. Ve cómo Jesús habla en el versículo 15. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden y no entienden? ¿Acaso tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Vea versículo 21. Y les dijo, ¿aún no entienden? Parecía como que la mente de estos hombres estaba embotada, no podían ver con claridad, no alcanzaban a comprender en su totalidad la identidad de quién era Jesús. Solo veían la parte humana. Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y algo que me gusta en Marcos es la manera en cómo nos va narrando. Porque después de que Jesús le pregunta o les dice a sus discípulos, oye, ¿no entienden? ¿No alcanzan a comprender? Marcos nos narra la historia de un ciego. En el versículo 22 al versículo 26 dice que había un ciego en el cual Jesús había escupido y en sus ojos y le pregunta a Jesús a este ciego en el versículo 23, ¿ves algo? Dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús vuelve a poner sus manos sobre sus ojos y le fue restaurado y todo, dice en el versículo 25, todo lo veía con claridad.
Y pareciese como que Marcos nos está dando a entender algo que está pasando, porque después le pregunta a los discípulos, oye, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ah, tú eres Elías. Como si diciendo, la primera vez le pregunté al ciego, ¿ves? ¿Ves algo? Sí, pero veo a los hombres como árboles que se mueven. Cuando Jesús hace una segunda pregunta, es que el Espíritu de Dios le trae claridad a la vida de Pedro. Cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿ves? Por segunda vez dice que había una mayor claridad. Y la respuesta que vemos de Pedro entonces está en el versículo 29, cuando dice, tú eres el Cristo. Al parecer estos discípulos todavía no veían bien, hasta que Jesús hace una segunda pregunta, tú eres el Cristo. Pudieron ver en ese momento, gracias a la intervención del Espíritu de Dios, cómo Jesús era el Mesías de Dios, aquel que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, aquel Mesías que iba a venir con poder a restaurar todo, aquel Mesías que venía a perdonar los pecados. Le dice, tú eres el Cristo, ahora podemos ver, ahora vemos con claridad, Señor, quién eres tú. No solamente eres no eres Juan el Bautista, no eres Elías como ellos dicen, Señor, entendemos quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías esperado. Al igual que este ciego de Betsaida, cuando Jesús les volvió a preguntar o ponerle sus manos en sus ojos, ellos empezaron a ver claramente. Mi hermano, ¿tú cómo estás viendo a la persona de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Realmente lo estás considerando como el Dios verdadero? ¿Lo estás considerando como el Dios salvador, sustentador de tu alma, de tu vida? ¿Le conoces a Él personalmente? ¿Te has dado la tarea, y quiero ser muy claro en esto, no a la tarea de conocer en la mente, de conocerlo íntimamente, de conocerlo personalmente? Ese es un rasgo de un cristiano, aquel que busca y ama a su Señor. Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 17, Marco no nos dice cómo es que Pedro llegó a esta revelación, no nos dice cómo Pedro de estar ahí dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres Dios. Él no nos narra, pero Mateo sí toma ese cuidado y en el versículo 17 del capítulo 16 dice, Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La única manera en que tú y yo podemos ver a Jesús como Dios es que el Padre te lo revele. Es que el Padre tenga de ti misericordia y tenga de ti compasión y abra tus ojos al Evangelio. Es la única manera en que podemos ver a Jesús como Dios. No lo vamos a poder ver como ese siervo sufriente que pagó por nuestros pecados en la cruz si el Padre no nos lo revela. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿A quién ves en la persona de Jesús? ¿El Padre te lo ha revelado? Si el Padre te lo ha revelado, qué emoción, mi hermano. Ahora la pregunta es, ¿lo conoces? ¿Ya te lo presentaron? ¿Ya te dijeron quién es? ¿Lo conoces? Segunda característica de un verdadero cristiano. Lo encontramos en el versículo 31 y 32.
y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, y les decía estas palabras claramente. ¿Cuál es el principio que vemos aquí? Una persona que es un verdadero cristiano conoce, ama y aplica la obra de la cruz en su propia vida. Conoce, ama y aplica la obra de la cruz en su propia vida. ¿Qué es esto? Tú y yo podemos llegar a conocer perfectamente la identidad de Jesús como hombre y como Dios, así como Pedro y los discípulos, pero tener una mala perspectiva de lo que Él vino a hacer. Puedes conocer a Dios perfectamente, puedes conocer a Él como Dios y como hombre, pero tener una perspectiva errónea de lo que Él vino a hacer. Sí, Él vino a bendecirnos, sí, efectivamente. Él vino a sanarnos, también Él vino a sanarnos. En la cruz llevó nuestras enfermedades. Pero ¿qué si no lo hace? ¿Qué si no lo hace? Él es Dios. El que Él haya venido, vino a una cosa. Y Jesús se los dijo muy claramente. Versículo 31. Vino a padecer, vino a ser rechazado y vino a ser muerto. Vino a sufrir en la cruz por ti y por mí. En esa ocasión, Jesús tenía la costumbre de hablarle por parábolas a sus discípulos y a todos los que estaban ahí. Pero en esta ocasión, dice en el versículo 32, estas palabras se las decía claramente. No quería Jesús que en estos hombres quedara duda alguna de lo que Él había venido a hacer. Él vino a mostrar, dijo, yo vino a padecer, a ser rechazado y a morir para poder mostrarles mi amor y la gracia de Dios a ustedes que son pecadores. Es necesario que yo pase esto para poder mostrar mi amor a ustedes, que soy el único medio para acercarse a Él, que soy el único que puede perdonar sus pecados, que soy el único que provee verdadera justificación, que soy el camino, la verdad y la vida, que soy el único mediador entre Dios y los hombres, que soy el único que los puede llevar al Padre, que soy el único que los puede librar de la esclavitud del pecado en el cual se encuentran. Para eso vino Cristo. Cristo vino para reconciliarnos, para restaurarnos todo lo que el pecado vino a destruir. Pero para el hombre natural, mi hermano, para el hombre que no conoce, esto es locura. La cruz le es locura. Porque ¿cómo es que alguien puede venir a hacer esto por el hombre? Cuando tú conoces a ciertas personas, en la maldad en la que viven, en la hipocresía en la que viven, las cosas perversas que hacen, y después te dicen es que Dios vino a morir por él. Una vez puede decir, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios le va a perdonar a este malvado todo lo que ha hecho? Porque creemos que somos mejores que Él. Lo que no sabemos es que tenemos el mismo potencial de pecar igual que Él. Y a veces no lo aceptamos porque a veces nos creemos demasiado buenos para necesitar de la gracia de Dios. Yo aquí les he enseñado la necesidad que tenemos como cristianos de predicarnos el Evangelio todos los días. Todos los días, porque todos los días pecas. El día que tú no pasas un día en arrepentimiento, un día que tú no vayas en tu tiempo, ¿verdad? Antes de acostarte, levantarte, no sé, y que tú vayas ahí delante del Señor y digas, Señor, perdóname hoy. Señor, porque pequé contra ti. La vida de arrepentimiento es una vida continua. Es necesario estarnos arrepintiendo todos los días.
no es que la salvación se esté perdiendo, sino que eres pecador. Y necesitas predicarte el evangelio vez tras vez. Cuando tú no haces eso, te crees demasiado bueno. Y no necesito arrepentirme tantas veces. No soy tan malo como tú, Cristian, para estar yendo todos los días a pedirle perdón al Señor. Cuando Jesús trae esta palabra a los discípulos, Pedro actuó como muchos de nosotros actuamos hoy en la actualidad. Ven el versículo 32, la segunda parte. Después de que Jesús les dijo todas estas palabras claramente, dice que Pedro le llevó aparte, ¿y qué? ¿Qué hizo? Lean en sus Biblias, ahí está en sus Biblias, ¿qué dice? Comenzó a reprenderle. Jesús, ¿quién crees que somos nosotros? No somos tan malos. O sea, para que tú vengas a morir, vengas a padecer, tengas que ser rechazado, Jesús. Señor, no somos tan malos. No necesitamos eso. Somos hijos de Abraham. Pedro comenzó, ¿sabes qué hizo? Una autoevaluación. Comenzó a evaluarse él mismo, comenzó a proclamar una autosalvación. Señor, yo no necesito todo esto. Es como si estuviera diciendo Jesús, Dios te guarde de que sufras todo esto por mí. Dios no lo permita. Pero estos hombres todavía no estaban entendiendo. Por el contrario, mi hermano, tú y yo debemos de ver la cruz con nuestra mente puesta en las cosas de Dios. Debemos de ver la cruz desde el mismo ángulo donde como Dios la ve, como Cristo la ve, porque la cruz forma parte del plan de salvación, del plan redentivo para nuestras vidas. Vemos a Jesús ser separado por Dios, ser separado de Dios, lo que ahorita les decía, para que nosotros nos pudiéramos acercar. Miren, y quiero bajar mi ejemplo a algo muy natural en nuestras vidas. Nosotros como seres humanos, cuando les damos algo a nuestros hijos y nuestros hijos no nos dan las gracias, ¿qué les decimos? Se dice gracias, no sea malagradecido, ¿verdad? Vaya, haga esto, salude. Pero ¿por qué con Dios no hacemos lo mismo? O sea, ¿por qué a Dios lo vemos de otra manera? ¿Por qué vemos la cruz con una perspectiva muy humana? ¿Por qué vemos la cruz en nuestras vidas como decir, es que me es más importante mi cama el día de hoy que lo que yo puedo escuchar en la iglesia? Para mí es mejor quedarme aquí que escuchar lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué no hay esa reverencia en nuestras vidas? ¿Por qué no hay ese amor por la cruz? Porque lo ves desde una manera muy humana. O lo vemos. Déjenme incluyo, lo vemos. No lo necesitamos, Señor. No te necesitamos tanto. Yo puedo solo. La misma actitud de Pedro. Señor, no. Ni se te ocurra ir a la cruz, Padre, Jesús. Dios te guarde de hacer eso. Que el verdadero cristiano conoce, ama y aplica la obra de la cruz cada día en su vida. Reconoce quién es Cristo. ¿Cómo estás viendo la cruz, mi hermano? Cuando me refiero a la cruz no es al madero, me refiero a la obra de salvación. ¿La aplicas día a día? ¿Te predicas el evangelio cada día?
Cada día te levantas y dices, Señor, soy un pecador que necesito de tu gracia. Señor, soy un pecador que necesito arrepentirse todos los días. Señor, perdóname por no venirte a buscar como lo debo de hacer. Perdóname por ser autosuficiente. ¿Cómo estás viendo la cruz? Dice un autor, John Stott, nuestra vida y nuestra muerte depende de la manera en cómo respondemos a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestra vida y nuestra muerte depende de la manera en cómo respondemos a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo estás viendo la cruz, mi hermano? Tercer distintivo, lo encontramos en el versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La tercera característica es que un verdadero cristiano va en pos de Él. Va en pos de su Señor. El llamamiento que hace Jesús a la multitud y a sus discípulos de negarse a uno mismo y seguirle, no es una invitación a la salvación. No es que Dios está dando salvación en ese momento. Le dijo a sus discípulos, la invitación no es una invitación a una vida más elevada. Lo que Él les está diciendo es, tú quieres ser mi discípulo, únete a mí, sígueme a mí, imítame a mí, sé como yo. Pedro dice, sed santos porque Él es santo. A los esposos nos dicen, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. No nos llama a un estilo, no, nos llama a ser como Él, a seguirle a Él, a unirnos a Él como sus discípulos. Es un mandato, mi hermano, a ir literalmente atrás de Él, siguiendo sus pisadas. ¿Cómo se ve en la práctica ir en pos de Él? ¿Cómo lo vemos en la práctica? Lo primero que tienes que hacer es aprende a renunciar a tu pecado. Renuncia a tu pecado. Si tú vas conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 15, la primera enseñanza que Jesús dio cuando empezó su ministerio terrenal fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su pecado. El arrepentimiento es el primer paso en el llamado que nos hace Jesús para ir en pos de Él. En pos de Él es una vida de constante arrepentimiento, una vida de constante renuncia a mis deseos y a mis pasiones que atentan contra un Dios que es santo, puro y justo. Una vida de arrepentimiento constante son cambios en nuestro interior, un cambio de actitud y de manera de ver el pecado que nos conduce a vivir una vida santa para Él. El detalle de muchos de nosotros es que justificamos nuestro pecado. Lo justificamos fácil y rápido. Así soy. Así nací y así me voy a morir. Así soy. Lo justificamos. Oye, es que ¿por qué tratas mal a tu esposa? Porque así soy. Oye, ¿y por qué esto? Porque así soy. Y si no dices porque así soy, nos puedes dar una cátedra. Una cátedra completa
para sostener tu pecado y decir, para que la gente diga, mira, ahora entiendo, no, pobrecito, vamos a orar por ti. ¿Sabes dónde más nos cala? Cuando alguien te dice, arrepiéntete, es que yo no tuve la culpa, pero arrepiéntete de tu pecado. No lo queremos abandonar. Parece que la palabra arrepentimiento ha desaparecido de muchos de nosotros. Vemos nuestro pecado muy normal. Ayer veíamos en la reunión de jóvenes, ¿verdad? Si el 51% de las personas piensan de esa manera, es mejor hacerme como ellos que irme al 49% que no. Prefiero 1000 veces formar parte del 51% para que no me critiquen y no me juzguen, que formar parte del 49% que está siguiendo una vida de rectitud. Abandona tu pecado. No lo justifiques. No lo justifiques. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Encontramos ahí 3 componentes del verdadero arrepentimiento. Dice Pablo, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos 3 cosas de un verdadero arrepentimiento. Es que tú abandonas tu pecado para volverte al Dios vivo y te volteas a Él para servirle a Él. Volvernos a Dios, apartarnos de nuestro pecado, pero servirle al Señor. No solamente es un abandono y ya, sino hay que volvernos para servirle al Dios vivo. Hay una frase del doctor Martin Lloyd Jones que dice lo siguiente: arrepentimiento significa que uno se da cuenta de que es culpable. Significa que uno se da cuenta de que es un vil pecador en la presencia de Dios. Es cuando uno se da cuenta de que merece la ira y el castigo de Dios y que va directo al infierno. Significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno y que uno anhela verse librado de él y le da la espalda en todas sus formas. No abraces tu pecado. Y no estoy hablando de pecados exagerados, mi hermano, ¿eh? O sea, porque a veces creemos en pecados y queremos ver pecados espectaculares, ¿verdad? No. Tus pecados pequeños, que a veces son tus pecados más grandes. Tu orgullo, tu soberbia, tu falta de perdón, falta de amor, falta de compromiso, cuantas cosas sean. No la justifiques. Otra manera en cómo se ve de manera práctica el ir en pos de Él es cuando renunciamos a nuestro ego. Jesús les dijo ahí, niéguense a sí mismos, renuncien a su ego. Olvídate de ti mismo. Ya no vives para ti, ahora vives para mí, es lo que está diciendo el Señor. Olvídate, y esto no quiere decir, ¿verdad?, que ahora, ya no tengo que pensar, ya me tengo que cuidar. No está hablando de eso. Está hablando de que todo lo que tú eres sea para Él. De que ya no vivas para ti, para tus deseos. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos obliga y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no.
que no queremos seguir en nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino que queremos depender de Dios y hacer todo lo que Él tenga para nosotros y sufrir a todo cuanto Él tenga programados para nosotros, de tal manera que Él forme en nosotros su carácter y Él sea glorificado en nuestras vidas. Niégate a ti mismo, niégate a tu ego. ¿Cómo saber quién gobierna tu vida? ¿Cómo sabes si te has negado a ti mismo? Te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién tiene el derecho sobre tu vida y de decirte cómo debes de vivir? ¿Tú o la palabra? No contesten, ¿verdad? ¿Quién te dice cómo debes usar tu tiempo, tu dinero y tus talentos? Yo. ¿Quién te dice cómo debes de conducirte en tu casa, en tu escuela, en tu oficina y con tus empleados? Yo. ¿Quién te dice cómo debes de llevar tu sexualidad? Yo. ¿Quién te dice cómo debes actuar en medio de la dificultad y los problemas? Yo. Si todas en tus respuestas fuiste tú, mi hermano, eso quiere decir que no te has negado a ti mismo y sigues gobernando tu propia vida hasta el día de hoy. Si en todas las respuestas la contestación fue yo, necesita la ayuda de Dios. Y si en una de las respuestas fuiste yo, sigues necesitando la misma gracia y ayuda de parte del Señor. Niégate a ti mismo. El negarse a nosotros mismos, mi hermano, es desprendernos de todo aquello que quiere robarle la gloria a Dios. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Una cosa más. Versículo 34. Toma tu cruz y síguelo. ¿Qué es tomar la cruz? No sé, yo recuerdo antes que decían que una enfermedad, un esposo de mal carácter, una esposa de mal carácter, la suegra, que esa era la cruz que me tocó llevar. Esta es mi cruz, ¿verdad? O sea, me toca llevar, esta es mi cruz. Ok, a eso no se refería a Jesús, esas no son las cruces, esa no es la cruz. Fíjense, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, tomen su cruz, Jesús todavía no era crucificado. Él todavía no iba a la cruz. Pero ellos sabían que la cruz era un lugar de sufrimiento, porque era el método de castigo en aquel tiempo. Cuando Jesús le dijo, tomen su cruz, ellos empezaron a saber decir, lo que Jesús nos quiere dar a entender es que le demos muerte y tortura a nuestro pecado. Que le demos muerte y tortura a nuestra carne. Toma tu cruz, muere a tu ego, muere a tus pecados y ven y síguelo. El tomar nuestra cruz es llevar todo al sacrificio ahí, llevarlo y clavarlo ahí a que se mueran nuestros pecados, que se mueran nuestros deseos, para que Él reine y gobierne sobre nosotros. Tomar la cruz, ¿verdad? No es una invitación que la Biblia nos haga a vivir, a flagelarnos, ¿verdad? Ni a que estemos buscando el sufrimiento físico. Lo que estoy diciendo es, lleva a la muerte tus pecados, lleva tu yo a la cruz.
Y cuando lo dejes ahí, sígueme. Ven y sígueme. Vean esto, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué es lo que pide Cristo que llevemos a la cruz? Nuestras pasiones y nuestros deseos. Un verdadero cristiano debe de morir cada día. Cada día debe de renunciar a la soberanía de su propia voluntad y renovar su entrega incondicional a Cristo. Por eso es necesario que todos los días nos estemos predicando el Evangelio. Todos los días. Un verdadero cristiano es aquel que está dispuesto a presentar todo lo que él es como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios y que está dispuesto a recibir instrucción, dirección, corrección, reprensión de parte de Dios. Por último, cuarta característica de un verdadero cristiano, lo vemos en el versículo 35 al 37. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Un verdadero cristiano es aquel que pierde su vida en Jesús. Es un hombre o una mujer que pierde su vida en Jesús. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque, aquí da el por qué, da la razón. ¿Porque qué? Habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Pierde tu vida en Cristo. Porque tu vida está escondida en Él si habéis muerto con Él. El hombre fue creado para ser un adorador y fue creado con un hueco en su corazón que solamente puede ser llenado por Dios. No hay pecado, mi hermano, por muy placentero que sea, que pueda satisfacer tu alma. Escúchame bien. No hay pecado, por muy placentero que sea, que pueda satisfacer tu alma. Te va a dar placer un ratito, unos minutos, un día, 2 días, pero el vacío nunca va a ser llenado por nuestro pecado. El único que tiene la capacidad de satisfacer el alma del hombre es el mismo Creador que lo hizo. Él es el único que tiene la capacidad para satisfacer la vida del hombre. ¿Cuál es la posesión más valiosa que tú tienes? ¿Cuál es la posesión más valiosa que tú tienes? ¿Tu esposa? Posiblemente los que no tienen hijos. ¿O los que tienen hijos, tus hijos? ¿Es lo más precioso que tienes? ¿Es lo más precioso? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro? ¿Tu casa? Tú sabes que es muy fácil que hagamos de nuestros hijos un ídolo. Así, los levantamos.
Pero la Escritura nos enseña que lo más valioso que tú y yo tenemos como seres humanos, ¿sabes qué es? Nuestra alma. Ve cómo lo dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre tener como ídolos a su esposa, sus hijos, sus ganancias, su trabajo, si al final va a perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Lo más valioso que Dios nos ha dado, mi hermano, es nuestra alma. Y la única manera que tiene el hombre de salvar su alma es cuando la pierde en Cristo Jesús. Es cuando encuentra su vida en Cristo Jesús, porque si tú revisas el pasaje, ve cómo lo dice en el versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida, fíjate aquí cómo salvar su vida está conectado con negarse a sí mismo uno. La perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio. A causa de mí y del Evangelio. Pablo tenía esto bien en claro. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11, tú lo puedes leer después. Pero Pablo habla a grandes rasgos cuando dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Yo tengo como pérdida todas las cosas con el único propósito de ganar a Cristo Jesús y ser hallado con Él. El dinero es basura para mí, con tal de yo conocer a Cristo. Mis deseos son basura para mí, con tal de conocer a Cristo. Mis anhelos son basura para mí, con tal de conocer a Cristo. Y no quiere decir que Pablo vivía en la miseria ni que andaba ahí, no. Simplemente Cristo fue la supremacía para el apóstol Pablo. Con esto termino. Seguir a Jesús, mi hermano, es mucho más que una simple vida espiritual, religiosa, monótona, sin propósito y sin sentido. Si tú vives un cristianismo monótono, aburrido, te falta conocer a Dios. Te falta conocer a Dios. El llamado que Jesús nos hace a seguirlo es un llamado a morir para vivir, a perder para ganar, a renunciar a todo para obtenerlo a Él. El llamado de seguir a Jesús y ser su discípulo no es un llamado a que tú entregues tu vida a medias tintas o vivas un cristianismo mediocre y tibio. Un cristianismo sin ganas. Es un llamado a una entrega total y absoluta. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Señor, tú nos has llamado a seguirte. Nos has regalado de tu gracia, Señor, de tu amor, de tu perdón. Señor, queremos pedirte que nos perdones, Padre, si no nos hemos negado a nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Padre, si no nos hemos apartado de nuestros malos hábitos, si no nos hemos apartado, Señor, de aquello que nos hace pecar con tanta facilidad, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos menospreciado tu obra redentora en la cruz. Señor, queremos ser cristianos fieles,
Queremos ser cristianos íntegros. Queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos ser cristianos, Padre, que se niegan a sí mismos, que renuncian a su ego, que renuncian a su pecado, que queremos, Señor, vivir e ir en pos de ti en todas nuestras áreas. Como padres, Señor, ir en pos de ti para saber educar a nuestros hijos. Como esposos, ir en pos de ti, Señor, para saber cómo guiar nuestras casas. Como empleados, como trabajadores, Señor, como hijos, como estudiantes. Señor, queremos una congruencia en lo que somos y en lo que creemos y en lo que proclama, Señor, nuestra boca. Señor, queremos conocerte más. Perdónanos, Padre, si nos hemos o hemos estado satisfechos, Señor, con tan poquito. Señor, perdónanos si nos conformamos, Padre, solamente con lo que escuchamos domingo a domingo. Señor, la predicación del domingo es importante, pero no es suficiente para toda la semana. Te necesitamos, Señor. Padre, así que te pedimos, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos siempre estar dispuestos a presentar nuestra vida como una ofrenda para ti y seguirte, Dios, obedecer tu palabra, amar tus caminos. Queremos que nuestra vida, Señor, tú la gobiernes. Que nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, Señor, nuestras relaciones personales, nuestra razón de vivir esté centrado en el Evangelio y tú seas, Señor, el centro de nuestro ser. Señor, porque queremos que tú te lleves la gloria en todo lo que hacemos. Queremos glorificarte en todo, Señor. Padre, ayúdanos a vivir un cristianismo como tú quieres que se lleve. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado. Perdónanos si hemos mantenido a nuestro yo, Señor, entronado. Ven tú, Señor, y toma el control total de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.